Bien, una de las cosas que cuando entró el tema de NIF es importante ver es que la forma de hacer negocios ha cambiado, ¿correcto? No es simplemente la compra y venta que uno puede estar haciendo de las operaciones, sino hay muchas formas de hacer negocios. Y ustedes van a ver que los marqueteros van creando formas de hacer negocios, y esa forma de hacer negocios, los profesionales contables tienen que tener la capacidad para poder registrarlos, ¿correcto? Y eso ha generado que muchas veces no se hagan las mediciones del caso adecuadamente. Y cuando nosotros decimos mediciones, porque cuando nosotros hablamos de NIF, hay que saber que uno cuando habla NIF primero tiene que reconocer, medir, reconocer y presentar. Y uno de los problemas que tenemos en la presentación es que no sabemos mucho la cuantificación. Si yo les digo, ¿qué es lo que ven ustedes ahí con esta publicidad? ¿Qué es lo que me podrían decir uno de ustedes? ¿Qué les llamaría la atención ver en esta publicidad que hace que el contador tenga que ver, en primer lugar, reconocer si está ante un activo, pasivo, gasto, ingreso, y luego hacer la cuantificación de esta medición? Porque fíjense, acá tenemos una cuantificación desde el punto de vista, a lo mejor desde el punto de vista de ventas o desde el punto de vista de compras. Si ustedes ven ahí, ¿qué les llama la atención de esta publicidad y cuál creen que debería ser el registro? ¿Perdón? ¿Sin intereses? ¿Uno? ¿Qué otro podrían ver? Garantía. Crédito. Descuento. ¿Hay descuento ahí? ¿Dónde está el descuento? No veo yo. Por eso que esto es como psicología. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando el psicólogo les hace a ustedes en algún momento, les dice, ven esto. Y cada uno ve, tiene una cabeza de vaca, tiene una mariposa, no un oso. Cada uno ve lo que quiere ver. Y por eso uno tiene acá un lema, que es el que yo manejo, que son los dibujos animados de mi época, que es los Thundercats. ¿Cuál es el lema de un Thundercat? Ver más allá de lo evidente. Entonces cuando vemos aquí, acá uno puede ver, en primer lugar, ¿qué cosa? Que lo que nos llama la atención es, en primer lugar, uno dice, oye, ¿es normal que alguien pueda vender un producto y que te dé un crédito después de un año para que tú lo pagues? ¿Es normal esa operación? No es normal. Segundo, ¿podríamos pensar que es sin intereses? Sí, ¿eh? Puede ser o no. Ahí dice, está la publicidad. Yo les pongo la publicidad que tal cual sale. Y todavía, ¿correcto? Ahora uno dirá, hay que leer la letra chiquita. Bueno, no es tanto, el secreto no está ahí en la letra chiquita. La letra chiquita es por una serie de condiciones de cumplir. Pero vemos, no sé si me están viendo, o sea, el de hacer negocios ha cambiado, la forma de hacer negocio. Esto no es un negocio normal, digamos en el buen sentido, o sea, las operaciones normales de esta empresa no es vender bajo estas condiciones. Pero muchas veces, por salir de los stocks o por penetrar mercados, utilizan esta forma. Ustedes muchas veces se van a dar cuenta que consumen productos sin que lo necesiten. Y ustedes dirán, ¿sí lo han hecho? ¿Y cómo se registra esto? Si yo les digo, imagínense que alguien les diga, un yogur puede estar costando normalmente 4 soles, y alguien le dice, llévate 3 yogur por 8 soles. Sí, pero cuando ven la envoltura de los 3, dicen, pues tienes que llevarte uno de fresa, uva y una fruta media rara. ¿Y ustedes cuál es la que consumen normalmente? La de fresa. ¿Y qué están haciendo? Están comprando de otros 2 productos que ustedes normalmente no consumen. ¿Y por qué están comprando? Por el precio. Y al final lo más triste todavía del precio es que a lo mejor uno abre su refrigeradora y los 2 están ahí. El único que se tomaron fue el que ustedes normalmente consumen. Se dan cuenta que han consumido productos que no necesitan. Y así yo les puedo tocar en el caso, que a mí me gusta analizar las publicidades, porque ahí es donde uno tiene que ver si realmente se están registrando. Muchas veces ya sabemos que se venden productos y se venden con servicios, y muchas veces el contador contabiliza solamente el producto y no contabiliza el servicio. Pero vean, viendo acá este tema, aquí lo importante es... Sonido reactivado. Tenemos Carlos Pastor, que es especialista, algo está... Ok, aquí lo importante, señores, es que vean que aquí hay un tema de interés. Y eso que solamente voy a tratar de ver el tema de interés,
porque no voy a ver el tema de garantía, porque es utilizar un poco de estadística. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora los profesionales contables? Esto no significa que hay que prepararse muy fuerte, pero sí tener conocimientos sólidos de que... Ay, perdón, que pensar que estoy con el control. Fíjense esta otra publicidad. ¿Qué les están vendiendo ahí? ¿Qué venden ahí? ¿Cada uno ve lo que quiere ver o no? No ven nada. Es un carro medio raro, porque uno ve carro con ala. ¿Ustedes han visto los carros con ala ahora? Entonces miren la importancia de ahora, cómo se está. Y esto es importante, porque ustedes pueden estar en la posición de compradora de este bien o en la posición vendedora. ¿Y cuál es el registro bajo el lenguaje MIF? Que mucho ha hecho el doctor Paredes, que habla de los intereses implícitos, el costo amortizado, y eso que lo he hecho bastante live, porque también el tema es bien profundo cuando uno hace los casos, ¿sí? Que vamos a tratar de ver ahora unos casos. ¿Qué les está vendiendo ahí? O sea, ¿realmente esta empresa está vendiendo solamente auto o les está vendiendo auto con pasaje? Ustedes están comprando también pasaje, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que la forma de hacer negocios ha cambiado. Entonces uno puede decir, oye, si yo quiero este auto, no puedo decir que solamente estoy adquiriendo un auto. El reconocimiento también se tendrá que tomar que también estoy adquiriendo, ¿qué cosa? Un pasaje. Pero no solamente eso, miren, ya vamos al reconocimiento, ahora viene el tema de medición. ¿Cuál es la medición que tengo que hacer? ¿Será 34.500 lo que cueste este auto? Obviamente va a ser menos, porque va a tener que hacer una valorización hacia los pasajes. Y preguntaremos, ¿y el dueño se quedará con el pasaje o lo pondrá a posición de la empresa? Si es en caso de la empresa. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de vendedores que tienen y que acumulan millas dentro de sus empresas? ¿Esas millas van a la empresa o a título personal? ¿Ok? No sé si me estoy dejando entender. Entonces la forma de hacer negocios ha cambiado y uno tiene que saber, NIF es reconocer, medir, presentar y revelar. Si yo mido mal, todo lo demás es mal. Por eso que cuando se habla en temas de financieros, hay mucha. Y la SUNAT, que acá están algunos amigos, 2, 1 adelante, abanderado, y otro intermedio, están por ahí nada más. No sé si hay otros, porque esos son los que he identificado con mi radar yo tengo un detector, SUNAT dice, entonces, como los contadores quieren mucho a SUNAT, yo les voy a invitar que ahora quieran más a la parte financiera, que ahí está la fuerza de muchas de las mediciones ahora, ¿correcto? Entonces, vemos cómo acá, y tendría para toda la tarde mostrarle temas sobre esas publicidades que me gusta a mí mirar, pero que obviamente no se trata. Algún día haremos solamente, hay el tema de los mitos contables. Un día yo quiero hacer un debate de puros mitos contables, que la gente tiene mitos en su cabeza que hay que derrumbar, lo cual es bastante duro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, señores? Tenemos que estar preparados en temas de intereses. Conocer el interés efectivo, lo que habla la norma. La norma habla de tasa de interés efectiva, no de tasas nominales. Yo tengo un clásico ejemplo que siempre lo digo, es, si yo les digo a ustedes, oye, llévate este producto de 1000 en 10 cuotas de 120, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo venderles así, ¿sí o no? Oye, si es al contado me pagas 1000, pero si quieres llevártelo al crédito, 10 cuotas de 120, porque aquí vamos a determinar el valor razonable, que es otro de los temas que los que han podido leer la norma, la suerte de leer 3.800 páginas, 2 veces la Biblia, se van a dar cuenta que en 1.900 páginas habla la norma de valor razonable. Es una cosa impresionante. Entonces uno tiene que tenerlo claro. Entonces yo les digo, llévate este producto de 1000 en 10 cuotas de 120. Yo les diría, bueno, algunos ya me han escuchado este tema, pero ya, ¿cuál será el costo financiero de esta operación? El porcentaje. Les pregunto así. ¿Qué me dicen? La dama, primero adelante. ¿Cuál será el costo financiero? Si yo le digo, este producto vale 1000, pero yo te lo puedo dar en 10 cuotas de 120. ¿Cuál es el costo financiero en porcentaje para usted? 20%. ¿Quién dice lo contrario?
Claro, usted dice 20%, claro, la clásica es 10 por 120, 1200, 1200 menos 1000, 200, 20%. Lo cual, como yo digo muy humildemente, es un cálculo tortuninja, ¿no? O sea, definitivamente. Si nosotros, porque acá hay uno de los temas, ¿no? La gente cree que el contador sabe harto de números. Y lo que yo digo humildemente es que no se sabe tanto de números. Porque cuando tú dices un contador, y está bien enamorado contador, al toque lo ves sinónimo de números. Y eso no necesariamente es cierto, porque nos vamos a dar cuenta que no. Imagínense, uno de los problemas que tenemos es que nosotros hemos sido violados financieramente en nuestro país, las personas sobre todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque las personas, uno de los problemas es que no saben endeudarse, es decir, no saben el costo financiero. Yo les voy a demostrar que no es 20, sino es 50. Pero imagínense, ustedes que son profesionales, que están preparados, ¿no? Por favor, yo lo hago con el mayor de los respetos, ¿sabes? Eso sí, simplemente estoy haciendo que reaccionen, porque si yo pregunto de temas tributarios, ustedes me van a apabullar. Le digo, la OIT. ¿Cuál es la OIT? Ahí está. ¿Del año pasado? Y todo así va a decir. Le digo, ¿cuál es la inflación este año? Del año pasado. No les interesa, porque cuando uno tiene plata, no le interesa esas cosas. Es uno de los problemas. Entonces, aquí el tema está, señores, que lo importante es, fíjense, saber. Entonces, ¿por qué digo que nos ha violado? Porque la gente no sabe endeudarse. ¿Y por qué lo digo? Porque imagínense ustedes que somos profesionales en estos temas, pensamos así. ¿Se imaginan ese mortal que camina por la calle? ¿Sí? ¿Se imaginan o no? Es peor todavía. Porque la gente a veces no mide. Igual sucede en las empresas que no tienen gerencias financieras. Y normalmente son la mayoría de las empresas que son de medianas para abajo, que manejan, a veces el dueño se cree, el dueño dice, cuando negocio con un banco, tiene la idea de que es una buena, es mi banco, la negociación, y no sabe a veces en qué problema se mete con el banco, porque el banco no está pensando en él, el banco está pensando en el... Cuando el funcionario del banco te ve a ti, te dice, ¿cómo te saco a ti el máximo provecho? Eso es su mentalidad. Y te mira. Entonces, acá lo importante es que tenemos que estar preparados, conocer el concepto de valor de dinero en el tiempo. No es lo mismo tener un sol hoy que tener un sol dentro de un año. ¿Cómo costaría 20%? 20% costaría si es que a mí me dan hoy día 1000 y me dicen, señor, dentro de un año usted pague 1200. Ahí sí costaría 20%, porque estás en un solo horizonte que estás pagando 20%. Pero no estás viendo tú que tú estás haciendo pagos mensuales. Y si les pregunto, porque otro de los placeres que debe tener el contador es la contabilización, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿cómo contabilizan? Porque el placer máximo siempre que nos preguntan es, ¿y el asiento? Porque sin asiento no hay placer. Es una cosa, pero básica del tema. Entonces yo le digo, ¿cuál es el asiento? ¿Qué va a hacer? Automáticamente el colega, ¿qué hace? 100 soles o 100 dólares amortiza y 20 manda intereses. Eso es lo que haría, ¿no? Imagínense cuando sea la última cuota. La última cuota queda de saldo ¿cuánto? 100. Y yo estoy pagando en ese momento 20 de 100. Y 20 de 100 es, por un solo mes es 20%. Porque usted ha utilizado ese método que yo a veces humildemente le digo método Tortu Ninja o método SNAR, porque uno de los lemas en los tondes que hay que ir creciendo, o sea, no para ser león. Cuando uno llega a ser león, ¿no? Ya tiene la espada del augurio. Entonces, cuando uno tiene la espada del augurio le dice, déjame ver más allá de lo evidente. Entonces, en muchas de las operaciones, ustedes van a tener que ver más allá de lo, porque si ustedes no hacen un buen reconocimiento, hacen una mala medición y por ende una mala presentación y una mala presentación y un mal reconocer, medir, presentar y revelar, ¿sí o no? Revelaría una tasa inadecuada del costo financiero. Nadie está en contra de que se endeuden, señores, ¿eh? Porque el que no se endeuda no tiene activos. Parte de una formación financiera es saber endeudarse. Uno lo que busca es los mejores activos del mercado a los mejores precios. Pero también tienes que saber buscar los mejores pasivos a los mejores precios. Y si yo les preguntara, obviamente porque uno tiene que estar preparado para saber los costos financieros de sus empresas, porque en función de eso muchas de las mediciones salen de ahí.
Ustedes van a encontrar a veces en esas revistas especializadas, que yo las quiero tanto, más matar que quererlas, que muchas veces ponen las tasas, pero nadie se alucina de dónde sale esa tasa. Y uno tiene que preparar su material, su plan, su hoja de trabajo, basado en la tasa de endeudamiento. ¿Ustedes creen que es lo mismo que se endeude una persona que otra? No tiene el mismo costo financiero. O sea, yo no puedo aplicar una tasa, decir, en el ejemplo tal, utilizamos una tasa del 10%. Hay que conocer para eso el endeudamiento que tiene la propia empresa. Es decir, ustedes saben que hay unos niveles de endeudamiento diferentes. No es lo mismo endeudarse para capital de trabajo, para inventarios, para cuentas por cobrar, para activo fijo, préstamo o arrendamiento. ¿Cuál creen que cuesta más? Si les digo el grado de capital de trabajo, ¿cuál cuesta más barato? Pero hipotecario no tienen las empresas. ¿Se dan cuenta? Además que hipotecario tiene seguro de desgravamen, hay una serie de colaterales. Una empresa también tiene su seguro de desgravamen, una empresa muere, una empresa puede fallecer de la noche a la mañana. Una persona así. Entonces, en este tema hay que conocer el tema de los intereses que puede estar estructurado, porque fíjense, si ustedes en algún momento tienen activos actos, que son aquellos activos que su proceso de duración toma mucho tiempo, ustedes definitivamente van a tener endeudamientos. Y a veces uno tiene endeudamientos por activo acto de diferentes fuentes. Al tener de diferentes fuentes son diferentes tasas. Bajo la NIC 23 te establece cómo tienes que identificar. Porque muchas veces sucede que la empresa toma ese endeudamiento para capital de trabajo. Y si tú tomas un endeudamiento que fue para un activo, para capital de trabajo, ¿qué va a suceder con ese activo acto? No lo vas a producir. Y por ende el proceso de producción se va a alargar. Y por ende tú puedes estar trasladando intereses a ese activo. Porque el único interés que se puede cargar es en el activo acto. Entonces, acá viene el gran problema. Uno tiene que estar preparado para estas cosas. Yo normalmente trato de dar estos temas porque siempre pienso que es algo de que tenemos en debilidad y trato de motivar a que ustedes puedan un poco revisar y prepararse en estos temas. Conocer el tema de tasa interna de retorno, que es el que se utiliza cuando te dicen 10 cuotas, ¿no? Ahí viene el tema de medición. Estos conceptos que son de tasa interna de retorno, que parecen temas de proyectos de ingeniería, no, ahora lo necesitamos. Necesitamos saber eso. Porque eso se toma como una inversión. Ustedes pueden medir el valor de un activo. Yo les digo, es lo mismo un activo que va generando beneficio económico. ¿En función a qué? A que va generando un beneficio en función al tiempo y a la calidad de vida que tiene ese activo. Yo suelo dar un ejemplo de un taxi. Si ustedes salen de su aeropuerto y dicen, oye, está un taxi viejito y un taxi nuevo. El viejito les dice 50 y el taxi nuevo le dice 80. ¿Cuál toma? Bueno, no está tan viejito, sino que tiene sus años, el otro brilla más. ¿Cuál tomaría? ¿En función a qué? Obviamente el nuevo genera mejor beneficio. ¿Por qué? Porque está nuevo. Y el viejito ya no genera. Es un poco la depreciación. Utilizando la pérdida o la capacidad que tiene el activo de generar valores. Cuando un activo ya deja de generar, es que se está depreciando. Entonces hay muchos temas de mitos contables. Acá es importante cuando decía el profesor Paredes antes también, o sea, cuando hablaba de los activos, este tema de que están manejando sobre las torres que ahora ha pasado a ser, ¿no? Porque uno de los temas que siempre se dice, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un inventario? Cuando se trata a veces de repuesto. Es que el activo se utiliza una sola vez, mientras que un activo fijo se utiliza en varias oportunidades, porque a veces hay un problema con los envases, ¿no? No dicen los envases, oye, ¿este envase qué es? Pues es un envase que va y viene, eso no es existencia, porque está yendo ahí, viniendo. Pero aquel envase que se va y ya no regresa, pues definitivamente es otro tipo, ¿no? Entonces acá lo importante es ver estos conceptos. Yo quisiera que si tuvieran alguna duda, intercambiemos, porque se trata de, para no mantenerlo tan frío, si no voy a pensar que estoy hablando solo. Y acá lo importante es intercambiar, ¿eh? Entonces, fíjense que lo importante aquí, también hay que conocer mucho de estadística, ¿eh? ¿Por qué saben de la estadística? Porque ahí se va a tener que manejar el tema de qué?
Cuando se habla de garantía, en las garantías, ¿qué va a haber? Un tema estadístico. Ustedes tienen que tener, si es razonable, cuánto se va a tener que provisionar y ese valor de ese activo. Entonces, el tema de riesgos, riesgo de crédito. Fíjense en lo que decía el profesor Paredes, es bien interesante, ¿eh? Cómo una cuenta corporal lo pueden haber revaluado. Cuando eso se mide al costo amortizado. Yo puedo haber invertido menos, pero mi flujo es fuerte. ¿Eso qué significa? Ahí hay que manejar como tasa interna, es decir, como proyecto, ¿eh? Yo meto de dinero 10 y mi flujo van a ser, si que recupero esa cobranza, 50, 150. Entonces yo digo, si yo traigo estos dos flujos a valor presente, lo mido contra mi inversión, ¿cuál es el rendimiento? O sea, no es un tema de superávit, sino de qué es, de un rendimiento de mi activo. Y ahí viene el tema, es con una gran diferencia con el tema de revaluar una cuenta corporal. Por eso uno piensa en revaluar una cuenta corporal, debe ser bastante duro. Entonces, cuando uno ve el tema de NIF, hay estos conceptos, ¿eh? El valor razonable, que es un tema bastante fuerte. Porque una cosa es precio, otra cosa es valor. Ahora el valor razonable a través de la NIF 3 ya rige las partidas, cómo se deben de medir. No rige una partida, sino rige cómo deben ser medidas todas las partidas que están bajo ese esquema. Y aquí es lo importante, señores, miren, el precio que sería recibido por vender un activo o cancelar un pasivo. Y acá vienen muchas cosas que suceden a veces, ¿eh? Cuando uno tiene un precio y valor. Si yo le digo a una dama que está acá, se le pierde el anillo de compromiso que le regaló el novio en una noche de copas, y una amiga le dice, oye, no te preocupes, compramos el oro y hacemos ese mismo anillo. ¿Y cuánto es ese oro al final? $200. Y al día siguiente, una amiga, su enemiga, le dice, yo encontré tu anillo, pero si lo quieres, cuesta 400. ¿Qué hará la novia? ¿Paga 200 o 400? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el valor razonable? ¿El precio de ese oro o el precio de ella? El precio es el valor del oro. Una cosa que ya le esté dando un valor por un tema sentimental. Yo puedo decir que en esta mesa se sentó, no sé, pues, ustedes recuerdan de ese congresista que dijo que su biblioteca valía $1 millón. ¿Sí? Y cuando abrieron la biblioteca, era cualquier otra cosa menos una biblioteca. Pero bueno, un tema para lavar activos. Entonces, hay formas, ¿no? Entonces, fíjense lo importante, el costo amortizado. Cuando uno lee el costo amortizado, lo lee 10 veces, a lo mejor no entiende, a la onceava ya más o menos. Esto es como escuchar música de Santana, ¿eh? O sea, que escucha como algo de hierba, algo así. Entonces, ese no importa que inicialmente fue valorado un activo o pasivo financiero menos los reembolsos principales que se hubieran producido. ¿Se dan cuenta? Dice que se hubieran producido más o menos según proceda la parte imputada los resultados mediante la utilización del método de interés efectivo. Lee es chino. Pero el que está en el mundo financiero le es más sencillo, porque lo analiza desde el punto de vista financiero, que es lo que va a permitir darse cuenta cómo es el interés efectivo. Muchas veces acá nosotros tenemos intereses sencillos, simples, pero el interés efectivo es un tema bastante fuerte. Y gracias a Dios en nuestro país todo se maneja bajo interés efectivo, que muchas veces no lo entendemos. Por eso que cuando el profesor Paredes decía, hay gastos relacionados con operaciones crediticias, el contador por naturaleza automáticamente lo manda al gasto. Y la norma te dice, ojo, eso no es gasto. Porque fíjese, ¿qué viene a ser una comisión? Es una forma indirecta de que los bancos te eleven el costo financiero de la operación. Cuando uno está en leasing, ¿cuál es la primera comisión que nos cobran en leasing? ¿Cuál? El estudio, ¿eh? ¿Pero qué estudio? La operación. Y ese gasto, porque el contador va a ver el gasto, automáticamente ve el gasto del banco, como su jefe, ¿eh? Este gasto es la comisión de estructuración, ¿correcto? Y esa comisión de estructuración normalmente te cobran antes del desembolso del leasing, ¿sí? Porque a veces la empresa ni siquiera tiene, pero como ven una nota, a veces los asistentes, los contadores automáticamente el gasto. ¿Y por qué no debe ser gasto? Porque esa comisión supuestamente va a generar beneficio en toda la vida útil del leasing. O sea, tú no puedes mandar al gasto en un solo mes, en un solo año, ese gasto. Claro, si ustedes ven por el punto de SUNAT te lo acepta. Pero una cosa es financieramente. Yo tuve un caso de un hotel que se compró bajo leasing.
Ese hotel hizo 18 millones de dólares. ¿Saben cuánto fue la comisión de estructuración? 780.000 dólares. ¿Era razonable mandar al gasto? No, porque se activó. Y eso se tiene que depreciar en toda la vida útil del leasing, porque el beneficio es en toda la vida útil del leasing. Hay veces siempre tocamos a los auditores, ¿no? Los auditores dicen, no, es inmaterial. En la norma no hay nada inmaterial. No sé dónde dice. Pero el tema es que cuando no lo tienen claro te dicen es inmaterial. Pero la idea es que, claro, cuando te dicen cómo sale, porque cuando alguien te pregunta cómo sale, ya la cosa es, tiene que venir a un curso o algo. Porque si no sabe cómo, porque te dice, a ver, demuéstrame cómo sale, pero estoy utilizando el método de interés. Pero ¿cómo es el método de interés? Ya más detalles. Uno no hay ningún problema. Pero se dan cuenta que el tema del interés efectivo es aquel que realmente cuesta la operación. Y esto también, ¿por qué se da? Porque muchas veces ustedes adquieren mercaderías con intereses. Si uno va a la NIC 2 o va a la NIC 16 y uno compra activos con intereses, ¿los intereses se activan? ¿Sí? Solamente si son intereses, bueno, antes le decían calificados, ¿eh? Ahora se llaman intereses actos. Pero un activo normal. Pero ¿qué pasa si alguien de ustedes dice, yo compro un activo de $1 millón a 120 días, y el logístico, ¿sí? Saca pecho. Dice, mira Luis, hoy yo he comprado $1 millón a 120 días y no me han cobrado interés. ¿Por qué? Porque acá está con una letra, mira, factura $1 millón, interés $1 millón. ¿Qué hace el contable? Feliz, ¿eh? Cuando tiene todo con documentos, porque su placer es el documento. Registra. Pero yo pregunto, ¿está bien hecho? ¿O hay un concepto de interés implícito? Uno pregunta, ¿y no te han cobrado intereses? No. A ver, déjame ver. Uno llama al proveedor y le dice, oye, tengo una plata, te quiero cancelar la compra que hemos hecho 120 días. ¿Cuánto me dejas? 950. ¿Viste? Te cobraron 50 de interés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú estás violando la norma. Porque estás poniendo dentro de tus inventarios 50 que son intereses. Porque no es lo mismo, ustedes se imaginan, si esta operación ustedes la venden en $1.100.000 y gastan $1 millón bajo contabilidad PCGA o tradicional, ustedes van a tener utilidad bruta de 100. Pero si hubieran registrado bajo NIF, dirían 1.100.000 menos 950, utilidad bruta, ¿cuánto sería? 150. Y tendrían un rubro de gasto financiero 50. Porque esos gastos financieros es importante. Porque si yo sé que a mí me están cobrando un costo financiero, por decirles, del 20% al año en esa compra, yo puedo ser capaz de conseguir una fuente de financiamiento al 10%. Yo no estoy en contra de que el logístico compre. ¿En qué estoy en contra? En la forma como lo compra. Y cómo esa compra me merma a mí como empresa, porque el tema de gestión. Porque si yo sé que a mí yo puedo conseguir al 10%, ¿por qué voy a pagar 20%? Ahí se mide la gestión. No sé si me deja entender. Entonces acá la importancia va por ese lado. Entender. Y no es fácil, señores. Porque hay casos en que uno sí lo puede ver, pero a veces es quizás la desidia de no querer hacer, porque eso implica hacer un cuadro de amortización. Como vimos ese caso del auto, de la camioneta. ¿Qué implica ahí? Realmente el valor razonable, el que nos está vendiendo realmente a 100, como dice, o es que nos está vendiendo a 95 más 5 de intereses. Y el que ¿está comprando a 100 o está comprando a menos? Porque fíjense que la medición no va a ser lo mismo para el que compra, para el que vende. Porque para el que vende tiene un costo financiero como empresa. Y para el que compra también tiene un costo financiero como empresa. Si el costo es mayor, el valor razonable va a ser menor. ¿Sí? Los veo un poco duros. ¿Qué significa eso? Ok, vamos a ir avanzando un poco de fundamentos, que la determinación. Pero fíjense, un poco que no quería hablar de los intereses implícitos que hay en todas las normas. Un poco que es importante ver esta parte. Que a veces no la vemos porque a veces estamos un poco alejados. Entender los intereses implícitos es sumamente importante, sobre todo para aquellas empresas que tienen compras y ventas a plazos. Porque muchas veces se considera que hay un interés implícito, no solamente
en el tema de gasto financiero, de ingreso financiero, cuando vendemos o compramos. Porque yo puedo estar vendiendo, ¿correcto? Yo puedo estar vendiendo con una tasa de interés del 6-8%, pero mi costo financiero es 15-20%. El contador tradicional normalmente estaba acostumbrado a ¿qué? A poner un rubro de gastos financieros al 8 y tener un rubro de gastos de ingresos financieros al 8 y tener un gasto de 15. Bajo normas no es así. Bajo normas, ¿qué implicaría? Que si yo estoy vendiendo al 8% y mi costo es 15, quiere decir que mi valor razonable es menor. Porque la diferencia, ¿qué cosa va a ser? Intereses. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué pasa si yo tengo un amigo que me dice, oye Luis, véndeme el crédito? Yo le digo, ya, pero te tengo que cobrar intereses. No, me dice, no me cobres. O cóbrame muy poquito. Porque dice, te voy a cobrar 5%. Y si mi costo es como 10 como empresa, ¿eso qué significa? Que yo no le estoy vendiendo a 1000, como le dije, le estoy vendiendo mucho menos porque yo voy a tener que considerar ese costo financiero de 10. No sé si me dejo entender. O sea, el valor razonable de la venta se me cae. Y imagínense que para él el dinero, como lo sucede en muchas empresas, ¿cuál es el costo financiero que puede tener una mediana empresa? Mediano. ¿Ven? UIT para el próximo año. Y muchos ya saben, ya están alucinando. Costo financiero. Mediana empresa. Porque no, la gran vive mucho mundo y les gusta la Big Four, ¿no? Con tantas cosas que sacan. Una idea. Vamos a verlo por ahí, cuál es el costo financiero. Seguro que dice la superintendencia y seguro que podemos tener cada uno la experiencia. Entonces, en muchas de estas normas hay esto, ¿eh? Acá tengo un tema de cuadro de inflaciones, porque eso también tiene que verse. En nuestro país, ¿cuánto está la promedio de inflación? 3%. Fíjense eso. Algunos a lo mejor recién se enteran, porque las damas, a lo mejor normalmente las damas son consumidores y tienen tarjetas de crédito, ¿sí? Y muchas no saben cuál es el costo, porque la felicidad es comprar y después pagar, ¿no? Porque a esas empresas más les interesa vender al crédito que vender al contado. ¿Qué les interesa? Ellos tienen doble margen, un margen comercial, es decir, yo compro el producto a 1, lo vendo 1.5, pero adicional de ese 1.5 también te vendo al crédito. Entonces, ¿dónde creen que gana más? Vendiendo al crédito. Por eso ustedes en las oficinas. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto es la rentabilidad acá de estas instituciones financieras cuando te sacan este tema? En porcentaje que me digan. Ya que el contador normalmente sabe mucho de números, ¿no? Porcentajes. Claro, bruta, obviamente, nada más. ¿Cuánto? Pero una 100 no es nada, ni se acerca, es un bebé de pecho lo que usted está diciendo. Alguien que me diga algo. Un porcentaje. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la debilidad que tenemos en temas financieros? Casi 1600%. Díganme ustedes dónde compran una pelota en un sol y lo venden en 16 soles. ¿Y por qué? Porque 100%, lo que decía el caballero, es como, a mí me cuesta el dinero 3, yo lo vendo en 6, ahí tengo 100%. Pero a ti te estoy vendiendo en 50. 1600%. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del valor? ¿Y cuánto es nuestra inflación? Imagínense, si nuestra inflación, porque mucha gente, si nuestra inflación es 3 al año aproximadamente, y te cobran 1600, te están cobrando casi 16 años de intereses en un solo año. Entonces, cuanto más años estás endeudado, y tu cuerpo, imagínate, un 1% en el tiempo es mucho dinero, porque a veces la gente erradamente dice, oye, ¿cómo has tomado tu crédito hipotecario? Vamos a poner al 8, bueno, y el otro a 10 o a 9, pero ¿qué es 1%? Total. Pero cuando uno comienza a hacer números, un 1% en el tiempo es mucho dinero. Los que están en AFP pueden saber. Bueno, nosotros los jóvenes que nos falta mucho para jubilarnos, no tenemos problema. Pero los que ya se acercan, hay que ver. Y todavía nos cobran una comisión. Cuando estás en ustedes saben que existen 3 fondos. Fondo 1 que no tiene riesgo. Y te cobran por administrar. ¿Eso es justo? ¿Han visto el estudio que hizo la Pacífico? Impresionante, ¿eh? Jamás pensé que la Pacífico se iba a enfrentar a las AFPs.
Pero es un tema para que vean cifras, un tema de ahorro muy interesante. Entonces cuando vemos estas cosas, es que todavía nos debemos preocupar. Porque imagínense para una mediana empresa cuando financia, ustedes saben que muchos pueden financiar 90 días. Si yo financio 90 días con esta tasa de interés, mi valor razonable de la venta no es lo que yo estoy vendiendo. Tiene que bajar, porque hay 3 meses de financiamiento y ahí vas a tener aproximadamente ¿cuánto de interés? Casi 10. Y 10% de una venta de 1000 te hace bajar. Lo vas a decir, la diferencia son intereses. Porque muchas veces los marqueteros o la gente que vende por vender, vende inadecuadamente. Y el contador mide inadecuadamente la información que sale, cualquier cosa. Entonces acá lo importante va por ese lado. No sé si me estoy dejando entender ahí. ¿Sí? Bueno, pues cuando hablemos de NIF, ahí están los párrafos, diferencia entre el precio de condiciones en condiciones normales de crédito. ¿Qué significa condiciones normales? Si yo normalmente estoy vendiendo a 60 días, obviamente ahí no hay interés implícito. ¿Dónde va a haber interés implícito? Cuando yo salgo de mis condiciones normales de crédito. Es decir, puede venir un cliente y me dice, Luis, yo te quiero comprar 1.000.000 a 180 días. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues te va a decir, no me cobres intereses. Porque tú le dices al contador, acá hay interés implícito. Pero ¿dónde está la nota de débito que va a pedir? Coño, entonces ya te pide eso, ya estás en crisis. ¿Qué te va a tener que hacer él? Reducir, porque ustedes van a tener que ver el umbral de una operación en 3 umbrales, es decir, bajo NIF, renta y GB. Claro, porque SUNAT todavía creo que no entra, ¿eh, Jorgito? Todavía no sé cuándo van a entrar ahí a profundizar el tema de NIF. Porque yo les voy a contar que tengo un caso de intereses implícitos bien interesante, donde SUNAT dijo, acá hay algo raro, porque obviamente por el DAO, ¿eh? Cuando alguien registra al SUNAT, pues tú, obviamente tú, el otro le pone en cuentas por cobrar, dice 1.000.000, y el otro puso en cuentas por pagar 850, SUNAT dice, su máquina, su sistema, detectó raro, te cae. La magia, Entonces viene esa raza aria a ti, entonces tú lo tienes que sentar a los dos, y obviamente tú dices, oye, te dice, nosotros hemos verificado y bajo su tema de DAO usted tiene presentado 850 y sabemos que el otro, entonces uno le dice, es que yo te registro bajo NIF, porque para mí es 850, yo voy a deber 1.000.000 cuando llegue el momento, porque eso es lo que sucede. O sea, cuando a mí me dicen en la venta que vimos de la camioneta a un año, paga el otro, vamos suponiendo que esa camioneta era $30.000, paga $15.000, yo no debo 15.000 hoy, tengo el pasivo, ¿sí o no? Pero ¿cuándo voy a deber 15.000? Cuando venza. Hoy día, ¿cuánto debo? Tengo que traer ese valor futuro a valor presente, y esa es mi medición que voy a hacer. Y luego mes a mes que voy a ir ajustando los intereses, de tal manera que cuando llegue el día que tenga que pagar, justo va a estar en ¿qué? En 15.000. En ese momento yo deberé, porque también en la cultura de la gente es normal, a veces la gente nos endeudamos con las empresas y dicen, oye, me he endeudado en una cuota, en 10 cuotas de 120. Entonces le dice, oye, ¿cuánto es lo que debes? Ya pagué la primera cuota, ¿cuánto es lo que debes? La gente normalmente, ¿qué contesta? 9 cuotas por 120. Y eso es lo que dice que debe. Pero eso no lo debe, porque dentro de esas cuotas, ¿qué cosa hay? Intereses. Y esos intereses no han vencido porque todavía no han vencido las cuotas. Entonces, porque puede ser que yo me consiga una dama dilabosa que me dice que me ve sufriendo mucho. Me dice, no te preocupes, yo te doy para que canceles el crédito. Yo no voy a deber eso. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a pagar menos. O voy a deber los 1.080. No lo voy a deber. No sé si me deja entender. Entonces la importancia va por ahí. Y eso es bajo el esquema de NIF 2. Entonces ustedes vean, esos son los párrafos igualitos, porque enseñar NIF ahora, que alguien tenga en la cabeza todo, es imposible. Hay que enseñar con los párrafos casi full copy. Igual que habla en la NIF 16. Sí. Tu política, es decir, si tu política normal es 60 días sin intereses, esa es tu política. El mercado no entra contigo en ese aspecto. Claro, esa es tu política, tus condiciones normales.
Cuando tú vendes a alguien más fuera de esa política, ahí estás en interés implícito. Sobre todo cuando no le cobras. Pero hay otro tema, tú le puedes cobrar, pero le estás cobrando menos del costo, quiere decir que estás vendiendo menos. Es decir, tú dices a un cliente, oye, como es un buen cliente, le cobro 5% y tu costo financiero es 10%. Dime, ¿tiene lógica financiera yo vender al crédito al 5 y yo comerme 10? Quiere decir que has vendido a un menor valor de venta, porque la diferencia va a ser intereses que van a ser bloqueados. Lo que antes sucedía es, a lo mejor lo que tú estás haciendo es ingreso financiero de 5%, gasto financiero 10%, en el balanceo te sale 5%. Eso no es NIF. NIF es que tú tengas que reducir tu valor de venta. Es decir, la venta va a ser menor valor y el ingreso financiero con el costo van a ser 0. A ver, la referencia es tu mundo financiero, lógica financiera. En economía no hay lonche gratis. Cuando alguien te regala algo, porque quiere algo de ti. O sea, tú no puedes decir. En economía no hay lonche gratis. No, lo que te quiero decir es esto. Que yo no puedo vender a 180 días sin intereses. Es decir, para mí es ilógico que alguien te diga, voy a vender a 180 días sin intereses. Claro, esa es la política, pero bajo el lenguaje NIF, concepto de valor de dinero en el tiempo, tú tienes que reducir ese valor de venta, llevándolo a tu valor de venta, y la diferencia va a ser intereses, porque no va a ser una lógica que 180, es como que dice, mi política es vender a un año. Oye, el dinero hoy es $1, dentro de un año no va a ser $1 igual. Así es, porque tú vas a ver mucho, ¿eh? Llévate este producto en 4 cuotas sin intereses. Y la gente le cree. Pues si la gente dice, oye, si hay uno que te dice, llévate una refrigeradora y te regalo un horno. La gente dice, oye, me regaló un horno. Ese es para el que no está. Bueno, al final lo está comprando. Es como lo que hacen depósitos a plazo en los bancos. Allá, llévate abre tu depósito a plazo y llévate, bueno, depende del monto, te llevas el producto. Y la gente te va a decir, me han regalado. ¿Cree? Lo ha comprado. Pero si eres feliz, el marquetero, ¿qué te hace querer? Que te ha regalado. Pero tú bajo el esquema financiero tienes que decir, ¿en dónde te está dando? En que te está dando menos interés. Entonces al final tú dices, ¿qué cosa? Al final he comprado yo un producto. Sin querer queriendo. Y ese fue. Pero lo compraste. O sea, el tema está que en el tema financiero no hay lonche gratis. Es decir, por más que tú tengas una política 120, tienes un interés implícito. Y sobre todo, mira, dependiendo del costo de endeudamiento que tengas. Porque, perdón. Ahí viene el tema, porque ese es el tema, ¿eh? ¿De dónde están? Ahí están los secretos. Porque tú ves en las revistas, en esos sitios, todo pone la tasa. Pero el tema es, ¿de dónde sale la tasa? Ahí tienes que conocer a tu empresa, tienes que estar con el hombre de finanzas al costado. Oye, finanzas, si yo estoy comprando mercaderías, tengo que conocer la tasa del costo financiero cuando yo me endeudo en existencias. Oye, estoy vendiendo una letra, estoy vendiendo el crédito, ¿voy a utilizar la tasa de existencias? Tengo que utilizar la tasa de financiamiento de ventas. Entonces tú tienes que conocer. Normalmente en las empresas, cuando hay líneas de crédito, el banco te establece tu línea de crédito y te dice financiamiento para el exterior tanto, capital de trabajo tanto, ventas tanto, existencias tanto, activo fijo tanto. En función a esas tasas es que tú tienes que trabajar. Más aún, si trabajas con 3 bancos, tienes que hacer un ponderado. Entonces, ¿tú qué tienes que decir? Gerente financiero, alcancen usted las líneas de crédito aprobadas con las respectivas tasas. Y esa va a ser tu tasa con la cual tú vas a hacer los descuentos respectivos. Si no lo conoces, a lo mejor tu gerente va a decir, ¿y por qué tantas preguntas? No, él piensa que ya le estás queriendo agarrar el puesto. Porque cuando comienza a preguntar eso, entonces el tema es importante identificarse. Entonces, en las empresas hay líneas de crédito el tema está que los bancos te van a dar lo que ellos quieren mejor. Tú a lo mejor dices, porque hay un clásico, dice,
Oye, el banco, tengo acá unas letras y unas facturas. Entonces el banco dice, ¿podemos hacer un factoring? El banco dice, ya, hagamos un factoring. ¿Y qué es un factoring? Es realmente la venta del título y valor, ¿sí? Pero el banco a veces te dice, dame una fotocopia de eso y yo te adelanto el 90%. Al final, ¿qué te dio? Te dio capital de trabajo. Y tú necesitabas financiamiento de ventas. ¿Cuál de los dos es más caro? Capital de trabajo. Lo que el banco perciba como riesgo va a ser más caro. ¿Ustedes creen que lo mismo si yo tengo acá dos letras? Una de una empresa minera y otra de Juan Pérez. Y le digo al banco, mira, tengo estas dos. El banco, ¿cuál huele mejor? La minera. Pues en la minera están que lloran ahora. Ya lo vamos a ver pronto en las esquinas con casco algunos. Como era hace años, yo creo cuando era bebé. Obviamente el banco va a querer esta, ¿sí? Pero las dos no son igual. Tú deberías tener la casa de dos. Tú les tienes que decir, llévate carne con hueso. El tema está que tú no vas a poder aplicar a ciertas tasas. Entonces acá lo importante es que tú tengas que conocer, y en general, tengas que conocer su fuente de financiamiento por cada línea de producto que tiene la empresa. O sea, yo no puedo utilizar una tasa de capital de trabajo para descuento de letras. ¿Estoy mal? Entonces, si yo, por ejemplo, aplico correctamente esta quiere decir que cuando yo voy a hacer la venta del crédito, voy a reconocer el ingreso en importe mayor al importe total digamos, de la factura. Por lo tanto, ingreso del mercado es menor que, digamos, el valor nominal de esa venta. Y si yo aplico correctamente la mitad, que el estadio en ese ejercicio de definición del mercado, la administración me tendría que cobrar el impuesto a la venta solo sobre el importe que yo... Correcto, así es. Y a medida que vas generando esos intereses, vas pagando sobre eso. Pero el IGB sí lo tienes que hacer por todo, porque cobraste. ¿Te das cuenta? Pues eso son tres dimensiones. NIF, renta, IGB. Entonces, cuando tú dices, ¿en dónde no vas a pagar? En renta. Es decir, aquel, por ejemplo, ese de auto que vendió al crédito a un año $30.000, él por IGB va a pagar los 30.000. ¿Correcto? Pero por renta solamente paga 15 más lo que hayas traído de los otros 15.000 a valor presente. Es decir, ponen que hayas traído 13.000. O sea, vas a pagar renta sobre 28, porque los 2.000 todavía no es ingreso. Porque eso va a ser intereses que se van a ir devengando y sobre lo que se va devengando vas a adicionar. Sí, seguro. En el caso que yo tuve fue al final del DAO, porque uno había registrado menor valor. Porque, ¿saben qué pasa? ¿Dónde vienen los temas? El mayor de los temas viene a fin de año, porque a fin de año todo el mundo quiere quemar su stock, rematar, y ¿saben qué dicen? Llévate con esto, no importa. El marquetero por vender y ganar su comisión, dice, llévatelo, no te preocupes, sin intereses. ¿Y quién va a imagínense ustedes? Porque hay un interés implícito, descubramos por qué. Vamos a pensar lo siguiente nada más. El último mes del año, el hombre de marquetero no ha vendido nada y dice, voy a vender esto a 1 millón. Y dice, paga la mitad y la otra mitad no lo cobra. Y yo pregunto, ¿y todos los meses de qué va a vivir? Tiene que buscar una fuente de financiamiento. Al buscar la fuente de financiamiento, ¿le cuesta o no? Ese es el costo que tú has metido al dar el crédito. O en otras palabras, muchas veces hay gente que te dice, oye, dame el crédito, y quiere que tú le des su costo financiero. Es decir, si yo tengo un costo financiero del 10%, y cuando tú dices, oye, yo te voy a cobrar 15%, porque al darte estoy entrando en riesgo. ¿Sí? O sea, por más que tú me hagas por la mamá de tu mamá que me vas a pagar, yo no sé, entro en riesgo. Oye, no, pero cóbrame el 5%. Yo digo, yo no te puedo cobrar 5%, a mí me cuesta el dinero mínimo 10%. No, pero cóbrame 5%. Yo digo, ¿sabes qué? Si a ti te cuesta más barato, búscalo tú y me cancelas a mí y yo feliz. ¿Yo por qué te voy a trasladar mi crédito? A mí me cuesta el crédito. No sé si están pensando financieramente. Cuando uno toma un crédito, claro, si ustedes van pues a Saga, Ripley, esas empresas que han pistoleado a los peruanos, ustedes que van a encontrar, ellos consiguen el dinero al 3, 4%. ¿De cuánto lo colocan? 70, 80.
¿Felices o no? Y la gente, alguien le dice, oye, quieren cómo contestar, le dice diferido. Ni siquiera saben qué es el diferido, ¿eh? Pero como le dicen, el diferido significa que no vas a pagar dentro de 3 meses, le dicen, ¿no? Pero esos 3 meses no es gratis, no hay lonche gratis, se va acumulando. Y ahí los felices, ¿no? Señora, 3 meses para que no se junte con el colegio. La gente, porque algunos son tímidos para hablar. Entonces, el tema va por ese lado. Entonces, la importancia, Señor, es que hay que analizar desde el punto de vista financiero y ver bajo esos temas de esos umbrales. Igual tenemos en la 38, no quiero entrar a la 40, 18, ¿eh? ¿Y por qué la 18? Vamos viendo un poquito así. No sé si estoy con la máquina acá. Fíjense, acá también es otro tema que les pongo una publicidad gratuita para los que les gusta finanzas, que es importante. ¿Sí? Y no he traído, porque me agarró de sorpresa este tema, que ha salido que 293 horas nos demoramos en pagar impuestos. ¿Sí? Es lo último que ha salido por ahí. Al año. O sea, 293. Bueno, aquí hay un tema de valor de dinero al tiempo, estoy un poquito ahí, creo que me he ido con el tiempo, pero quisiera ir a los casos, no sé si me permitan. En alguna otra oportunidad vamos a tener para profundizar más, ¿correcto? Entrar el tema de que podamos nosotros manejar. Fíjense, ¿eh? Cuando uno ve esto, que quiero acabar con esto, reconocer, medir, presentar y revelar, ¿sí o no? Cuando dicen esto, llévate 10 cuotas de 120, la colega, y sé que la mayoría de ustedes dijo, 20%, sí, porque felicidad es el tema. Pero cuando nosotros hacemos, entonces viene acá la dama, justo le pregunté a usted porque mi ejemplo era con una dama que está pensando. Entonces dice 20%. Obviamente, miren, ¿cuánto es el costo financiero? 50. Fíjense esto bajo el tema tradicional, este es el costo amortizado bajo el método de interés efectivo, donde vemos pues que el contador tradicional hace esto, ¿no? Les aseguro, el 95% de mis encuestas, si estoy tocando un 5% de la disculpa, pero 95% hace esto, ¿sí? Bajo el esquema de MIF uno tiene que ver el valor de dinero en el tiempo. Traer, o sea, la norma te dice, el costo amortizado es aquel monto que tú mides, traes todos estos valores futuros y lo igualas a 1000. Entonces, ¿cuál es la tasa que...? ¿Recuerdan cuando hablábamos, ustedes llevaban su curso de valor presente neto, tasa interna de retorno? Entonces uno dice, ¿cuál es? Si yo traigo todas estas tasas y luego acá, ¿qué es? 3.46. Ese es mensual. Que elevado a la 12, porque otra de las cosas que al contador le gusta, tener su calculadora grandaza y de 4 operaciones. Eso bajo NIF no va. Aquí hay que trabajar con potenciación. Entonces tú le elevas a la 12 y te sale 50. Entonces ahora, ¿tú qué dices? Miren que la cuota no cambia. La cuota no cambia, sigue siendo 120. Lo que cambia, ¿qué cosa es? La distribución. Concepto de valor de dinero. A medida que yo debo más, debo pagar más intereses. ¿Aquí se hace? ¿Aquí se cumple eso? No, aquí sí. Usted dice, oye, 3.46. De 1000, 34. Claro, piense que fuera 1 millón, 2 millones, dependiendo de la cuenta proporcional pensando. Entonces eso, 85. Miren todavía los saldos. Después que yo pago la primera cuota, él debe 914. ¿Cuánto debe? 900. Entonces aquí, a más deuda, más interés. Debo menos, menos interés. ¿De esta manera que está acá? Esta es una medición adecuada. Porque fíjense, hay mucha gente que uno le engaña, ¿eh? Cuando uno se da cuenta cuando la persona sabe financieramente. Claro, yo le digo, alguien me puede decir, Luis, véndeme mercadería, ¿por qué no me cobres tanto interés? Entonces yo, la señora como sabe, yo siento que yo vuelo que no sabe. Le digo, mira, yo voy a ser buena gente, te voy a cobrar 20%. ¿Cómo así? 10 cuotas de 120. Y entonces me dice, ya, gracias, estoy en ese. Y yo la estoy comiendo en 50. Y lo más triste, miren cómo registra ella y cómo voy a registrar yo. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Esto muchas veces yo veo que no le dan importancia, pero en las operaciones al crédito sí, porque hay muchas empresas que venden al crédito. Y lo importante es saber de manejar estos temas. Para eso no hay que descuidarse en los temas financieros y de cálculo, ¿eh? Igual podemos pensar así, ¿sí o no? Un crédito, y ya quiero acabar porque ya está nuestro expositor argentino y tiene el break y se viaja hoy día. Un crédito, ustedes han visto que muchos de los créditos les cobran comisión al desembolso, ¿no? Ustedes saben que los bancos hace poco han eliminado, hace 3 meses eliminaron como 40 comisiones, ya crearon 50.
Porque ahí en los bancos hay unas personas que piensan, les pagan solamente cómo asaltamos a los clientes. Están pensando, ¿cómo les sacamos? Entonces cobran comisiones de desembolso, ¿sí o no? Ahora ustedes se demoran un día y les cobran 50, 25, 30 soles solamente por un día. Gestión de cobranza. Es un chiste, ¿eh? Es una llamada que te cuesta 50 centavos y te cobras, para que vean, ¿eh? ellos están atrás de eso. Y eso no es normal. Lamentablemente no, el defensor financiero no funciona. Entonces cuando nosotros tenemos esto, ¿qué vemos? Tenemos un cronograma de cuota fija. Al ser el cronograma de cuota fija que hay que saber los métodos de amortización. Por eso también hay que conocer los métodos de amortización que existen en el alemán, el francés, el americano. Porque en cada evaluación a veces hay que utilizar uno de esos métodos. Cuando ustedes tengan bonos, se utiliza mucho el método americano. O sea la gente, cuando yo les preguntaría a ustedes, oye, ¿ustedes se podrían endeudar en su casa? Imagínense si la siguiente operación, yo les hago así. Yo les vendo una casa a 30 años, ¿sí? Solamente ustedes me pagan intereses. Y el último día, el mes del último año, del año 30, me cancelan. ¿Lo toman o lo dejan? Mundos. Si hablamos, ahorita tengo una pregunta de Sunat. Se genera una discusión tremenda. ¿Qué dicen? ¿Lo toman o lo dejan? Imagínense todos los años pagando alquiler. ¿Sí? Ok. Entrando más a este tema, fíjense, acá tenemos el tema financiero, o sea, esa es la cuota que me envía el banco, pero fíjense la deuda, 1000. Bajo el esquema de NIF te dice los gastos relacionados a esta operación se deducen como si fuera pago. ¿Por qué? Porque cuando el banco te cobra una comisión, prácticamente ya no te está dando los 100.000, sino cuánto te está dando. Pero las cuotas, ¿sobre qué están? Sobre 100.000. Entonces tú tienes que decir, ¿cuál es la tasa que realmente me está cobrando? Descubro que es una mayor tasa. Pero el contador, ¿qué hace con este tema? Al gasto. ¿Qué dice? Mandó en un solo mes, en un solo momento, al gasto algo que beneficia durante toda la vida útil del crédito. Bajo el costo amortizado, te permite distribuir ese gasto en la vida útil del crédito. Lo cual es más razonable. Claro que tributariamente feliz, ¿eh? Porque si nadie se da cuenta ahí. Porque tú le mandas todo el gasto y él dice, perfecto, pero bajo el esquema tú deberías decir, no, esto debe entrar así. No, porque ahí le conviene, porque tú lo que estás haciendo es distribuir este gasto en el periodo de tiempo y por ende vas a pagar más impuestos. Pero digamos que el devengado estaría mal aplicado también, porque el devengado donde estaría mal aplicado es por el tema de lo que sucede en los bancos. Ese ingreso de 1000, piensa por el ingreso. Yo no lo puedo contabilizar en un solo mes como si fuera ingreso, sino lo tengo que hacer proporcionalmente a medida que va pasando el tiempo. O sea, por un lado, tiene que paga menos y por otro lado, o sea, se compensa en ambos lados. Si la administración lo piensa así, está compensando en ambos lados. No se ve afectado, porque por un lado se está pagando y por otro lado se está disminuyendo. El tema es que antes se hacía los dos en un solo momento. Ahora se supone que debería ser en el tiempo. Nada más, por ese lado. Bien. Tengo algunas cositas más que hubiera querido compartir. Creo que el caso de desmantelamiento, lo que decía el profesor, importante, o sea, yo cómo puedo medir un valor futuro. Imagínense, ¿sí o no? Yo soy una empresa petrolera que tengo que hacer un pozo en el tiempo, gano una concesión por 15 años, me voy al fondo marino, hago mi pozo, y después el Estado me dice, oye, este pozo tú lo tienes que retirar. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un desmantelamiento. O sea, ¿yo puedo saber cuánto me va a costar eso de aquí a 15 años? Porque recuerden, bajo NIF tengo que producir. Ya tengo una obligación, ¿no? Sí. ¿Cuál es el monto que pagaré dentro de 15 años? ¿A quién tengo que llamar? Ya no hay chespirito, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que yo manejar mis temas de cálculo, tema de estadística, llevar valor presente a valor futuro, luego traerlo a la tasa que me cuesta a mí el dinero. Porque una parte va a ser amortización o depreciación de ese desmantelamiento y el otro va a ser intereses. ¿Y qué pasa si dentro del 5.º año se genera una, no sé, pues así como en los drones, se genera una máquina que ya no hace que cueste 15 millones, sino que cueste ahora 5?
pues tendría que hacer las mediciones. Por eso que la norma te dice, mide todos los años cuánto está costando eso. Y en función de eso lo van a tener.